Hola a todos, ¿estáis cansados de tener que encender y apagar las luces del árbol de Navidad o las que tenéis colgadas en el balcón? La casa 664 se va a encender, vamos a ver, ahora. Tranquilos que esto lo vamos a solucionar hoy en este vídeo. ¡Empezamos! Como casi siempre, vamos a utilizar un Wimos de Uno Mini y esta vez un relé que es una placa que encaja directamente encima del Wimos. Así no nos tenemos que preocupar de las conexiones. Estas dos placas se comunican entre sí usando el pin D1. Bueno, pues así es como quedaría una vez soldado. Si elegís este modelo, no sé si se verá bien, hay ahí unos pines por debajo del relé. No tienen que tocar la chapa de abajo, sino podría ocasionar algún cortocircuito. Y así está ya soldado. Lo que yo he hecho ahora es montarme un par de cables extensores en el cual corto un poquito, saco un cable y lo conecto aquí donde pone on o NO, según como se vea, que es normally open, ¿vale? Una parte del cable irá en el medio y el otro en el NO. Como veis, ya tengo uno montado aquí con una caja protectora donde salen los dos cables con las terminales donde uno irá las luces y el otro al enchufe. Y aquí el enchufe con un cable donde le daremos potencia al Wimos. Como veis, como he comentado antes, uno va al medio y el otro va al ON o NO. Fijaros que el cable que elegís no sea el de tierra, tiene que ser uno de los otros dos, ¿vale? El cable uno va a este y el otro va a este pin. No elijáis el que va aquí en el medio. Y así estaría todo. Voy a montar este y nos vamos a la siguiente parte. En ESP Home, como siempre, crearemos un nuevo nodo. Si no sabéis qué es esto del ESP Home, os recomiendo que veáis mis vídeos anteriores o sigáis los vídeos que os dejo en las tarjetas. Bueno, ya he creado el nuevo nodo, lo he llamado árbol/Navidad porque va a ser para el enchufe del árbol de Navidad y vamos a editar el código. Hoy, aparte del código normal que yo siempre le pongo, quiero enseñaros algo que en programación llamamos variables constantes, ¿vale? Que en ESP Home es esto de substitutions. En este caso, a la variable name le he llamado árbol de Navidad. En todos los sitios que yo ponga la secuencia $abro llave, name, cierro llave, luego va a ser sustituido por árbol de Navidad. Como veis, en todos los sitios tengo $abro llave, name, cierro llave. Esto va a ser muy útil porque este código luego lo voy a reutilizar para hacer las luces del balcón. Así lo único que voy a tener que hacer es cambiar el nombre del nodo y cambiar en name árbol de Navidad por luces del balcón. Aquí simplemente le he hecho un switch para la platform GPIO, que es los pines del Arduino. De name lo he dejado como árbol de Navidad y de icono le he puesto un pine tree, que es un icono de MDI, en este caso un árbol. Y como he dicho antes, el relé se actuará por el pin D1. Guardo, cierro y ya solo me queda compilar, como siempre. Compile y esperamos. Aquí es donde siempre aprovecho para pedirte que te suscribas al canal si aún no lo has hecho, lo compartas con quien creas que le puede interesar o me dejes un comentario si te gusta el vídeo, cualquier cosa que crees que se puede mejorar, o si tienes alguna duda siempre estaré dispuesto a ayudarte en el caso de que la sepa. Bueno, una vez ha terminado de compilar, descargamos el binario como siempre y lo subimos al Wimos con el ESP Home Flasher. Si no sabes cómo usar el ESP Home Flasher, te dejo un vídeo en la tarjeta donde lo explico más detalladamente y además aprenderás a crear tu propia lámpara Wi-Fi a partir de una de IKEA.
Bueno, como veis ya he creado un nuevo nodo para las luces de Navidad de mi balcón. Ya tengo los dos con las líneas verdes, que quiere decir que están conectados, y me ha aparecido aquí una nueva notificación. Si le pincho y voy a ver qué tal están, encontramos que Home Assistant ha descubierto dos nuevos nodos de SP Home. Le damos a configurar, enviar, terminar y ya tenemos integrado el árbol de Navidad. Hacemos lo mismo con las luces y ya está. Es así de simple y sencillo. Ya están los dos ESP Home integrados. Lo que voy a hacer es crear en mi dashboard un nuevo panel que se va a llamar Navidad. Le doy a guardar y voy a crear una nueva tarjeta de entidades. Quito todas estas y simplemente busco el árbol de Navidad, que os acordáis que le hemos puesto el pino, y las luces del balcón, que yo le he puesto este iconito de aquí. Como título vamos a ponerle luces y le damos a guardar. Ya está, ya lo tenemos, cerramos esta edición y ahora, por ejemplo, si yo le doy aquí, se enchufarán los dos a la vez. Le doy, se apagarán los dos a la vez, uno solo, otro. Puedo encenderlos y apagarlos como me plazca. Ahora lo que vamos a hacer es crear un par de automatizaciones para que se enciendan y se apaguen solas cuando nosotros queramos. Vamos a configuración, automatizaciones, añadir automatización. Esto podemos omitir y ponemos el nombre encender luces Navidad. Vale, tipo de desencadenante va a ser un evento del sol. Vale, el evento va a ser a la puesta de sol. Desfase, por ejemplo, si queremos que sea en la puesta de sol pero una hora antes, tendremos que poner menos 0, 1 hora, 2 puntos, 0 minutos, 0 segundos. Con esto las luces se encenderán una hora antes de la puesta de sol. Condiciones no le vamos a poner ninguna y las acciones lo que vamos a hacer es al dispositivo árbol de Navidad, la acción va a ser encender el árbol de Navidad. Y queremos también añadir una nueva acción al dispositivo luces de Navidad del balcón. Lo que haremos será encender las luces de Navidad del balcón. Guardamos. Ya está, así de fácil. Una hora antes de la puesta de sol, lo que haremos será encender el árbol de Navidad y encender las luces de Navidad. Vamos a crear otra para apagarlas. Añadir automatización. Omitimos. Como nombre, apagar luces de Navidad. Y el desencadenante va a ser una hora. Horario fijo. Y lo que queremos es que sea a las 00:00:00. Como condiciones ninguna, dispositivo igual que antes, árbol de Navidad, apagar, reiniciar árbol de Navidad, no, apagar árbol de Navidad y una nueva acción que serán las luces del balcón, luces de Navidad del balcón, apagar luces Navidad del balcón. Ya está, guardamos. Y así de fácil. Por ejemplo, para que veáis, voy a ir a otra pestaña, a mi pestaña de Navidad, y las tenemos enchufadas. Podemos ejecutar esto para probar que está funcionando correctamente, que hace lo que queremos que haga. Ejecuto y si voy a mi pestaña vemos que se han apagado. Voy a hacerlo otra vez. Ejecuto y se han apagado. Si voy a la automatización anterior de encender las luces, puedo darle a ejecutar y si cambio de pestaña, se han encendido. Ejecuto que se apaguen y las tengo apagadas. Ejecuto que se enciendan. Esto me sirve para comprobar que las automatizaciones hacen lo que yo quiero que hagan,
que enciendan y apaguen esas luces. Luego, para comprobar que se hace a la hora que yo quiero, no me queda más remedio que esperar a las 12 de la noche, o puedo ponerle una hora diferente. Eso ya lo dejo a vuestro gusto. Pues nada, eso ha sido todo. Ya sabéis cómo crear vuestro propio enchufe inteligente y cómo crear automatizaciones para que se encienda o se apague ese enchufe a la hora que vosotros queráis. Nos vemos en el siguiente vídeo.